Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Soy tu profesor René Campos y ahora vamos a estudiar el tema calor y temperatura. Prepara tu calculadora, prepara tu cuaderno porque vamos a empezar. Quédate, desde ya te invito a que te quedes hasta el final de esta clase. Al final tendrás algunos ejercicios y también algunos ejemplos que te podrán servir para realizar tus trabajos. Si no te has suscrito, te invito también para que te suscribas a este canal de Ciencias Naturales. Bienvenido nuevamente y ahora comenzamos. Vamos a comenzar estudiando el concepto de la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? Vamos a aprender en esta oportunidad que la termodinámica es la parte de la física que estudia los fenómenos en los que existe transformación de energía mecánica en energía calorífica o viceversa. Y para entender estos procesos han sido formuladas una serie de leyes, entre las que podemos mencionar la ley cero de la termodinámica, que la veremos en esta clase. Definamos entonces el concepto de calor. ¿Qué es el calor? El calor lo podemos definir como una forma de energía que poseen los cuerpos. Se manifiesta mediante un aumento en la temperatura y se transfiere de cuerpos con mayor temperatura hacia cuerpos con menor temperatura, tratando de alcanzar el equilibrio térmico. Ese es otro concepto que veremos también en esta clase. Algunos confunden el calor con la temperatura, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna que tiene un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. Y la temperatura generalmente pues es medida por medio de un termómetro. Podemos decir también que esa energía interna se expresa en términos de calor o frío, siendo el calor asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío lo asociamos con una temperatura más baja. Las unidades para medir la temperatura son los grados Celsius, que son los que normalmente usamos nosotros en El Salvador, los grados Fahrenheit, los Kelvin, que son las unidades del Sistema Internacional para expresar la temperatura. Esa es la escala que se utiliza en ciencias, en todas las ciencias. Ahora bien, hay una temperatura denominada cero absoluto o cero Kelvin que correspondería a menos 273.15 grados Celsius. Temperatura que, hasta donde puedo entender, todavía no se ha descubierto en ningún objeto en la naturaleza. Hay temperaturas que se aproximan al cero absoluto, pero nada llega al cero absoluto, porque en ese caso la velocidad de las partículas quedaría totalmente anulada. Y eso pues todavía no lo hemos podido observar en ningún lugar del universo. Ahora vamos a estudiar las unidades de calor. La unidad de medida del calor es el Joule, que se representa por la letra J mayúscula, porque se trata de una forma de energía. En la práctica se suele emplear como unidad la caloría y aún más el múltiplo que es la kilocaloría. Entonces podemos establecer una especie de factor de conversión que nos sirva para transformar unidades de Joule a calorías. Y precisamente se puede convertir las calorías en Joule o viceversa si simplemente empleamos la equivalencia de que una caloría equivale a 4.186 joules.
Veamos un ejemplo. Vamos a convertir 300 calorías a joules. Tomando en cuenta el factor de conversión de que una caloría es igual a 4.18 joules, podemos establecer lo siguiente. Vamos a multiplicar las 300 calorías por los 4.18 joules que contienen una sola caloría. Si multiplico 300 por 4.18, voy a obtener el siguiente resultado, 1254. Esto significa que en 300 calorías hay 1254 joules. Otro ejemplo que puedo mencionarte es el siguiente. Voy a convertir ahora 500 joules a calorías. Siempre voy a utilizar el factor de conversión de que una caloría tiene 4.18 joules. En algunos países el punto decimal que usamos en El Salvador no se ocupa, sino que una coma. Por eso aquí puedes ver que he puesto que una caloría es 4,18 joules para el resto del mundo, pero en El Salvador es un punto. Una caloría 4.18 joules. En este caso lo que vamos a hacer es dividir los 500 joules entre la equivalencia, que sería 500 joules entre 4.18 joules, que equivalen a una caloría. Nota ahora que la caloría está en el numerador de la fracción. Si yo divido 500 joules entre 4.18, el resultado que obtengo es de 119.61 calorías. Tómalo en cuenta que cuando conviertes de joules a calorías vas a dividir, pero cuando conviertas de calorías a joules vas a multiplicar por 4.18. Ahora vamos a entender cómo viaja el calor. El calor siempre fluye desde el cuerpo más caliente hacia el que está más frío y no deja de transferirse hasta que los dos cuerpos igualan su temperatura y alcanzan un equilibrio. Entonces el calor puede transmitirse de distintas formas. La primera es por radiación, que es la que tú puedes observar cuando una llama está encendida y sientes calor cercano, o por ejemplo cuando el sol está en su momento más álgido en el día, en el mediodía, sientes mucho calor alrededor porque la luz solar se está reflejando en todas las superficies y está rebotando hacia nosotros. Entonces, cuando el calor viaja por medio de ondas, es una radiación. La otra forma es la conducción, es decir, cuando un objeto que está frío entra en contacto con otro que está caliente. Por ejemplo, si pones un tenedor metálico en la cacerola donde estás cociendo tu arroz, ni se te ocurra tocar el tenedor sin protegerte las manos, porque el tenedor ya agarró o ya se calentó por estar en contacto con la cacerola que está expuesta al fuego. Así que la conducción es cuando el calor pasa de un cuerpo a otro por medio del contacto. Y por convección es como el calor viaja a través de la atmósfera, formando corrientes. Las corrientes de aire que transportan el calor de un lugar a otro del planeta. Entonces, la convección es la forma como viaja el calor a través del espacio, a través de gases. Por ejemplo, tú puedes observar dentro de un microondas, cuando pones a calentar la comida, allí hay radiación y también hay convección. Vamos a hablar rápidamente ahora del equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Se considera como equilibrio térmico aquel estado en el que dos o más cuerpos en contacto alcanzan una misma temperatura, de tal manera que el calor queda homogéneamente distribuido hasta que ya no hay más transferencia de calor entre ellos. Dicha temperatura se conoce como temperatura de equilibrio. Esto es una tendencia que tienen todos los cuerpos, dado que el calor se transfiere de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos.
Entonces llega un momento en que los dos alcanzan la misma temperatura, como lo puedes ver en este esquema. El calor está viajando desde la zona roja hacia la zona azul. Entonces llega un momento en que las dos temperaturas van a igualarse. Ahí tenemos que este cuerpo rojo está cediendo el calor hacia el cuerpo frío. Aquí hay una temperatura muy alta, aquí hay una temperatura baja y aquí hay una temperatura intermedia. En este centro es donde ya tenemos el equilibrio térmico. Esto nos lleva a hablar de los sistemas adiabáticos. Un sistema es adiabático cuando térmicamente lo consideramos aislante. Por ejemplo, podemos decir un termo. Cuando tú introduces un agua caliente, un café caliente dentro de un termo, el calor comienza a quererse propagar, pero no puede porque es un sistema aislante y por eso dura muchísimas, bueno, no muchísimas, pero dura bastantes horas caliente el contenido dentro del termo. Al final también se enfría. Lo que ocurre es que siempre el calor siempre encuentra por dónde salir. Nada es perfecto, pero están diseñados para conservar el calor en el interior. Eso sería un sistema adiabático, cuando no deja salir ni entrar calor. Ahí tenemos entonces la ilustración de un termo, que por cierto es parte de los proyectos que se dejan en los centros escolares. Tenemos ahora la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces los tres están en equilibrio térmico entre sí. Y esto entonces puede decirnos que el equilibrio térmico entre sistemas es una relación transitiva. El calor que absorbe un cuerpo es igual que el calor que cede el otro cuerpo. Y ahí lo podemos observar en la ilustración. El agua fría y el agua caliente, si las mezclamos, vamos a obtener un término medio, un agua tibia. Y pues es lo que estamos ilustrando acá. Tengo una fuente de calor, tengo un cuerpo frío. Si los pongo en contacto, el calor viajará de la zona de calor a la zona fría hasta que alcancen una temperatura estándar, una temperatura estable, que le llamamos equilibrio térmico. Para medir el calor se utilizan las escalas de temperatura. Una de las escalas, la más popular, es la escala Celsius, la cual tiene 100 divisiones. Como tú ya la conoces, seguramente va del 0 al 100. Siendo, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano cercana a los 40. En realidad, la nuestra es de 37.5 grados. Por acá, donde estoy señalando, sería nuestra temperatura corporal. Entonces, la escala Celsius tiene 100 divisiones. Observa bien que la siguiente escala es la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit está diseñada con 180 divisiones. No tiene 100, sino que 180. Por eso, cuando hagamos conversiones, habrá una fórmula por allí que es un poquito, digamos, más complicada. No muy complicada, pero lo es. Y bien, nos están saludando los pájaros también. La otra escala es la escala científica, la escala Kelvin. Observa que la escala Celsius tiene 100 divisiones. La escala Kelvin también tiene 100 divisiones. Por lo tanto, cuando la escala Celsius avanza un grado, la escala Kelvin también avanza una división. Eso es importante que lo tomes en cuenta para diversas actividades. Muy bien, entonces las tres escalas son escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Podemos establecer conversiones entre escalas. Y esa conversión, por ejemplo, yo puedo convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit por medio de la siguiente fórmula. Grados Fahrenheit es igual a 32 más 1.8 multiplicado por los grados Celsius. Toma en cuenta esa relación. La otra manera es
convertir al revés de Fahrenheit a Celsius. En ese caso la fórmula será la siguiente: grado Celsius es igual a grado Fahrenheit menos 32 entre 1.8. De ese modo también tenemos otra fórmula, la que nos va a servir para convertir desde grados Celsius a Kelvin. Quiero aclararte que no se dice grados Kelvin, en ciencia solo se dice Kelvin. Así que de grados Celsius a Kelvin la fórmula es Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Grados Celsius más 273. Así vas a convertir los grados Celsius en Kelvin. Pero si quieres convertir de Kelvin a grados Celsius, harás lo contrario. A Kelvin le vas a restar 273. Y te invito entonces para que practiquemos un poco. Vamos a convertir, por ejemplo, 25 grados Celsius a Kelvin. Para ello vamos a tomar en cuenta la fórmula que ya hemos mencionado. Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Vamos a sustituir los datos en la fórmula. En este caso son 25 grados Celsius y le vamos a sumar 273.15. Ahí me faltó un 1, pero es 273.15. El resultado será, si yo sumo 273.15 más 25, serían 298.15. Como puedes ver, no es algo muy difícil, lo puedes hacer fácilmente. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahora vamos a convertir 400 Kelvin a Celsius, o sea, es el proceso contrario. Observa que lo primero que tenemos que hacer es escribir la fórmula. La fórmula es grados Celsius es igual a Kelvin menos 273.15. Sustituyamos los datos en la fórmula y tenemos que los grados Celsius serían igual a 400 Kelvin menos 273.15. Al hacer la resta obtenemos el siguiente resultado: 126.85 Kelvin. También podemos hacer otro tipo de conversiones. Por ejemplo, voy a convertir grados Celsius a Fahrenheit. En este caso voy a usar la siguiente fórmula. Fahrenheit es igual a 32 más 1.8 multiplicado por grados Celsius. Sustituyendo los datos en esta fórmula, lo que tengo es lo siguiente: 32, eso ya viene en la fórmula, más 1.8, y entre paréntesis pongo los grados que voy a convertir, que son 30 grados Celsius. Hago la operación y tengo 32 más 54, puesto que 1.8 por 30 son 54. Haciendo esta operación final obtengo el resultado de 86 grados Fahrenheit, que significa que 30 grados Celsius equivalen a 86 grados Fahrenheit. Hagamos un ejemplo más. En el siguiente ejemplo vamos a convertir 190 grados Fahrenheit a grados Celsius. Y lo primero que haremos es escribir nuestra fórmula. Grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32. Esto se va a dividir entre 1.8. Para ello vamos a sustituir los datos. Ahí donde dice grados Fahrenheit voy a escribir el valor que me han dado a convertir, que son 190 grados Fahrenheit menos 32. Esa operación, que es una resta, el resultado se va a dividir entre 1.8. Observa, 190 menos 32 me dieron 158. Dividido entre 1.8, haciendo esa división tengo 87.7 grados Celsius. Ahora nos vamos a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo viaja el calor? Ya dijimos que el calor viaja de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. Eso es lo que se ha establecido. Así que tenemos esta explicación. El calor siempre fluye desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el de menor temperatura y no deja de transferirse hasta que los dos cuerpos se igualan en temperatura y quedan en el equilibrio térmico. El calor puede transmitirse de varias formas: por radiación, por conducción y por convección. Los efectos que produce el calor son los siguientes. En primer lugar, el calor puede aumentar la temperatura, puede dilatar los cuerpos o provocar cambios de estado.
Uno de los fenómenos que observamos cuando el calor se aplica a los cuerpos es la dilatación. Los cuerpos se dilatan y se contraen, ya sean sólidos, ya sean líquidos o sean gases. La dilatación es el aumento del volumen o del tamaño debido al aumento de la temperatura. En cambio, cuando la temperatura disminuye en un objeto, este tiende a contraerse. A eso se le llama contracción. La contracción es la disminución del volumen porque la temperatura está bajando. Y esto tú lo puedes comprobar en casa. Si inflas un globo y lo pones dentro del refrigerador, notarás que después de unas horas el globo que habías inflado está flácido, ha perdido volumen. Pero si ese mismo globo lo pones al sol, a la luz del sol, notarás cómo aumenta su tamaño y, de ser posible, también explota. Así que esto lo podemos comprobar en casa. Todos los cuerpos y sustancias se dilatan al aumentar su temperatura y se contraen al disminuir. Ahora te voy a explicar los cambios de fase. La materia puede transformarse del estado sólido al estado gaseoso y del estado gaseoso al estado líquido o del estado líquido al estado sólido, como puedes ver. Comencemos con el estado líquido. Tú has notado que si pones agua en el refrigerador, la temperatura disminuye y entonces nuestro líquido se convierte en un cubo de hielo. Allí decimos que se ha solidificado. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que las moléculas del agua han comenzado a disminuir su temperatura y por lo tanto se han unido y han formado un sólido. Pero si ese cubo de hielo tú lo dejas al ambiente, su temperatura comienza a aumentar y por lo tanto el hielo comienza a derretirse. Lo que en física se conoce como fusión, se está fundiendo. La fusión ocurre cuando a un sólido se le aumenta la temperatura. Entonces, si la temperatura de un líquido disminuye, se convierte en sólido. Si la temperatura de un sólido aumenta, se funde y pasa al estado líquido. Tú lo puedes observar, por ejemplo, con los metales. Si a un trozo de hierro se le aumenta la temperatura, puede llegar un momento en el que el sólido, que es el hierro, puede pasar a un hierro en estado líquido. Claro, eso sería muy peligroso si lo haces sin ninguna protección. También tenemos el otro caso. Hay ocasiones en que el estado sólido pasa directamente al estado gaseoso. Directamente. No se convierte en líquido, sino que directamente pasa al estado gaseoso. A este fenómeno se le llama sublimación y tú lo puedes observar en las pastillas que venden para poner fragancia dentro de un baño. Hay unas marcas por allí que son unas pastillas que parecen cristales o sales. Esas las pones ahí en el baño y emanan una fragancia, emanan un olor para combatir justamente los malos olores en los baños, en los inodoros. Y esa pastilla, tú observas que solo la pones al ambiente y ella comienza a sublimarse. De repente, en 3-4 días, aquella pastilla que era grande, pues ya está pequeña. Y es así como eso se llama sublimación. Bien, hay otra forma, por ejemplo, cuando un gas pasa al estado líquido. Cuando un gas pasa al estado líquido, a eso le llamamos condensación. Ese es el fenómeno que ocurre en las nubes para que se forme la lluvia. Es decir, un cambio de temperatura en las nubes provoca que se formen gotas de agua y entonces esa es la lluvia. También esto forma el rocío. Tú puedes encontrarte que las plantas en la mañana tienen gotas de agua como si alguien las hubiera regado, pero no. Lo que ocurre es que el agua de la atmósfera, del ambiente en el que estamos, al disminuir la temperatura, se condensa y forma las gotas sobre las hojas. También ocurre cuando tienes una botella que está bien helada, ¿verdad? El cambio de temperatura, si la sacas del refrigerador o le pones cubos de hielo a un vaso con agua y lo dejas al ambiente, vas a notar, la gente dice, el vaso está sudando. No está sudando, lo que pasa es que el agua del ambiente se ha condensado alrededor del vaso y entonces por eso está mojado por fuera. No se le ha salido ningún líquido de su interior. Y el otro
caso es la vaporización. La vaporización es cuando a un líquido se le aumenta la temperatura y por estado de ebullición se convierte en gas. Esto ocurre cuando pones agua a calentar y se te olvida. Tenía llena la ollita donde ibas a hacerte el café, pero luego ya no hay nada. ¿Por qué? Porque se evaporó. El aumento de temperatura llevó a que el agua líquida se convirtiera en agua gaseosa y se fue para la atmósfera. Bien, esta ha sido la explicación que tengo para este día. Te invito a revisar las actividades. Para que las puedas hacer en tu cuaderno y puedas presentarlas en clase. El Evalúate sección 1 explora los conceptos. Tú vas a definir qué es la termodinámica, qué es el calor, qué es la temperatura. En fin, lo que vas a hacer es definir conceptos para que vayas aprendiendo a manejar conceptos termodinámicos. También en el Evalúate número 2 vas a responder estas preguntas. ¿Qué consiste en las formas de propagación del calor por conducción, por convección y por radiación? ¿O en qué consiste el equilibrio térmico? ¿O en qué consiste la dilatación? ¿O en qué consisten los cambios de fase? Bien, tú puedes guiarte por lo que has escuchado en este video o también puedes hacer tu propia investigación. Y tienes el tercer Evalúate en el que vas a realizar algunos ejercicios. Son pocos porque tampoco es para que te desveles haciendo todo esto. Sin embargo, vas a practicar. Te invito a que cumplas con todo lo que tu maestro te pide para que tu aprendizaje sea efectivo. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Te esperamos acá y para la próxima pues vamos a tener un nuevo tema. Que tengas una excelente jornada.